Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honra. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud estaba allí y había oído la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco esta luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Amén. Es un poco extensa, pero quería que sacáramos toda la enseñanza de este momento tan crucial en la vida de nosotros como cristianos y en la vida de nuestro mismo Señor Jesucristo. Él está enseñando que va a morir, que a pesar de que a lo mejor sus discípulos se habían hecho otra forma de vida para él, él tenía que cumplir un propósito, y era morir en la cruz. Amén. Si nos damos cuenta al inicio, quienes empiezan queriéndose acercar a Jesús, ¿quiénes eran? Dice, habría ciertos griegos, ¿no? Era gente que no estaba, que de alguna manera habían sido conversos en la fe, o sea, nuevos cristianos, ¿sí o no? Que querían acercarse un poco a él, y que utilizaron a estos dos discípulos porque como que tal vez eran de la misma región, del mismo lugar, y lo llaman precisamente, ellos llaman a esos discípulos precisamente para eso, para poder acercarse un poco al maestro, ¿sí o no? ¿Por qué sería ese deseo, esa necesidad, si al fin y al cabo ya habían recibido la fe? Ya habían recibido, porque si querían hablar con Jesús era porque ya habían recibido a Cristo en su corazón, ¿no? Era por la necesidad de aprender algo del maestro, ¿sí o no? ¿Y cómo se llama a aquella persona que le gusta aprender algo del maestro? Discípulo. ¿A que sí? No dice que eran discípulos, pero dice que querían acercarse a él, porque querían conocerlo más de cerca, querían compartir con él.
querían vivir, querían escucharlo. Y Él les da una palabra un poco difícil de comprender, porque si se suponía que la palabra decía que Él iba a vivir con nosotros para siempre, ¿cómo está diciendo que se va a morir? ¿No? Porque ahí lo dice su palabra. Y nos enseña la importancia que tiene el cumplir un propósito. Era necesario que Él muriese en la cruz por cada uno de nosotros. Toda esta semana vamos a estar rememorando esos días, porque era imperioso que eso pasase. La palabra nos mostró muchas promesas acerca de su venida, precisamente por eso, porque era necesario que Él muriese en la cruz para salvación de ustedes y mía. Si no, no era posible, no iba a ser posible. Y a lo mejor Jesucristo, porque si nos damos cuenta en el versículo 27, ¿cómo empieza el versículo 27? Ahora está turbada mi alma. Es decir, que Él, con su condición humana, tenía miedo, ¿no? No sabía, o sea, sí sabía lo que tenía que hacer, pero también sentía temor, expectativa, ¿qué iba a pasar? ¿Sí o no? Pero Él sabía que tenía un propósito. Y siempre debemos recordar que nuestro mayor ejemplo de discípulo fue el mismísimo Jesús. Él fue un discípulo de su Padre. Aprendió absolutamente todo del Padre, a tal punto de cumplir su voluntad. Y es necesario que nosotros, cada uno de nosotros, que de alguna manera tiene contacto con la palabra, entienda que cada uno de nosotros, desde el día en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos un discípulo. Eso es fundamental, porque si quieres ser un líder y llevar la palabra a las naciones, tienes que ser un discípulo. Y un discípulo no de la hermana Dexy, no de la hermana Lidia, no del pastor, no de los que tenemos célula, no. Un discípulo de Cristo. Hacer lo que hizo el Maestro. Entregar su vida, aun cuando turbada estaba su alma. Entró porque sabía que iba a padecer. Y padecer llanto. ¿Sí o no? Iba a morir de una manera bastante despectiva para ese momento y para ese lugar. Y eso, como hermanos en Cristo, hermanos, tenemos que tenerlo muy claro. Un discípulo se forma y se caracteriza por ser semejante a su maestro. Y ese maestro tiene que ser Jesucristo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? A través de su palabra. Todo lo que hizo el maestro durante el tiempo que estuvo en la tierra, que no estuvo mucho tiempo, ¿no? Predicando, o sea, 33 años sí, pero 3 predicando, ¿sí o no? 3 en su forma activa, ¿no? En su momento más activo, en el momento en que predicó el evangelio. Es decir, que nosotros necesitamos muchos años para poder llevar el evangelio, porque somos discípulos del maestro, ¿eh? Lo único que necesitamos es un propósito. Y un propósito que por más adversidades que podamos tener, persista. No es fácil. Estaba turbada el alma de nuestro Señor, ¿sí o no? O sea que turbada también puede estar la nuestra. Muchas veces por muchas cosas. Enfermedades, problemas, hijos, etc, etc, etc. Pero tenemos que mantenernos como esos discípulos, imitadores del Maestro. No se imita al hombre, se imita a Cristo. Y esa es la base de nuestra fe. Porque padeció, varón de dolores, quebrantados los huesos. En su palabra, padeció y murió por nosotros. Descendió a los infiernos, pero necesitaba bajar
porque tenía que mostrarle a él que él era el rey y ascender. A lo mejor no tenemos que experimentar la muerte física, pero para ser un discípulo hay que experimentar la muerte mental propia. Hay que morir. No es fácil morir. No, porque estamos acostumbrados, porque es más cómodo estar así como estoy. Hombre, si ya llevo 43 años así, ¿no? ¿Cuántas veces no decimos eso? Yo tengo 43, no, creo que tengo 44, perdón. 44 años viviendo así, ¿qué me voy a complicar la existencia? ¿Sí o no? Y me ha ido bien, no soy mala persona. ¿Sí o no? Ustedes me ven, mala persona no soy, creo yo, ¿no? Pero hay que morir, porque así se forma un carácter. Jesucristo murió a su divinidad para poder cumplir la voluntad de su Padre. Porque si no, él también hubiera podido decir: papá, lo siento mucho, de verdad, pero yo no voy a cumplir con este propósito. Me supera, como decimos nosotros a veces, ¿sí o no? Muchas veces en medio de la adversidad, ¿cuántos decimos esto me supera? Conocimiento de causa, sino que lo diga mi marido, que me escucha todas las mañanas. ¿Sí o no? Muchas veces decimos me supera, no puedo, no tal. No, siempre ir a la cruz, volver a la cruz, volver al imitador, a quien tenemos que imitar. Nos cuesta, sí, no es fácil morir a la cruz, morir a nosotros mismos, pero es cuando así es como nos formamos como verdaderos discípulos, hijos de Dios. Y cuando eres un discípulo, entonces es cuando tú realmente puedes conducir a otros a que te imiten a ti. ¿Sí, no? Como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo fue un hombre que tuvo que morir a su carne. Muchas veces en sus cartas lo dice, hasta el punto de decir que tenía todavía un aguijón. No lo dejaba. ¿Qué era? No lo sabemos, porque no aclara ahí, ¿sí o no? Pero él tuvo que morir. Y ese es uno de los verdaderos sentidos de este tiempo. El que entendamos que hay que morir, 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 morir todos los días. No se muere un domingo aquí o el día de la vigilia cuando usted pide que oren por usted. No, se muere todos los días. Hay que morir a la carne todos los días. Nosotros ya a lo mejor no morimos a irnos para discoteca, a pegarnos una borrachera, no, pero sí al mal carácter, al tratarnos mal los unos a los otros, al por lo menos levantar el móvil y ponerse a mirar al hermano y por lo menos en pensamiento decir: ¿y ahora qué voy a poner? ¿Sí o no? Hay que morir a esas cosas, porque esas pequeñas cosas son las que no nos vuelven imitadores de Cristo. O ustedes en la palabra, cuando hablamos de Jesucristo, vieron que en algún momento apartó a alguien de él. Solamente aquel que venía de parte del diablo, ¿sí o no? Cuando él dice: apártate de mí, Satanás. Solamente porque era Satanás, no la persona. Y tenemos que erradicar de una vez por todas eso, mis hermanos. Usted quiere servir, sea un discípulo. ¿Cómo se hace un discípulo? Imitando al maestro. Vine a este mundo para servir y no para ser servido. Y solo así se levanta un líder. Porque ¿quién es nuestro mayor líder? Jesucristo. Cumplió la voluntad del Padre. Y es muy importante. Es importante reconocer también que a través de su muerte, ¿a cuántos no nos ha pasado que cuando alguien fallece, sea de nuestra familia o sea de cualquiera, ¿ustedes no se han dado cuenta que los muertos no son malos? ¿A que no? La gente se muere, ay, tan bueno que era, ay, tan agradable,
Ay, ay, ¿sí o no? ¿Sí o qué? ¿Cierto que sí? Claro. Entonces, dentro de todo lo malo, era importante que esto pasase para que fuera exaltado lo maravilloso que había sido Él en la tierra. Si no, se hubiera quedado como el hijo del carpintero. ¿Sí o no? Que muchos allá donde él, de Nazaret, como el hijo del carpintero, yo le voy a creer. Era necesario morir, porque era necesario cumplir el propósito. ¿Cuál propósito era? Que usted y yo hoy estemos aquí. Que todo aquel que dice que soy hijo de Dios esté aquí. Si no, no se hubiera colmado el nuevo pacto. Si no, no se cumple, ¿o no? La revelación más pura viene siempre en un momento de prueba profunda. Es decir, a veces nos sucede en el caminar con Dios que vienen pruebas, ¿sí o no? Duras, complicadas, que uno dice, ¿hasta dónde voy a poder aguantar? ¿Sí o no? Pero es donde la revelación de Dios se presenta. Y no estoy diciendo que usted tenga que pasar por una cosa súper dura para que Dios se revele, no. Pero sí se presenta, y es muy importante reconocer que en medio de todas esas situaciones uno aprende más y aprende y saca lo mejor de sí, lastimosamente. Si es que me muevo mucho, perdón, mis hermanos. Y es importante eso, mis hermanos. Lastimosamente, los seres humanos tenemos la costumbre, o no sé si es por nuestra propia forma de ser, que solamente los dolores o las cosas, las dificultades son las que sacan las mejores cosas. Cuando estamos en la zona de confort, pues no pasa nada. No, vuelvo y digo, seguimos siendo buenos, no somos malas personas, pero solo en la adversidad es donde nos damos cuenta. Es en la adversidad donde nos movemos. Es en la adversidad donde clamamos y miramos al cielo y decimos, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Y empiezas a entender por qué. Hace un mes te predicaron de sanidad, hace un mes te dijeron, ora por aquel. Empiezas a sacar lo mejor de ti. Empiezas a darte cuenta que estás mal, pero el de al lado está peor. Y uno dice, no, que me voy a quejar, perdón, Señor, perdón por quejarme, ¿sí o no? Empiezas a sacar lo mejor de ti. En la adversidad es donde se muestra la virtud. Tristemente, pero es así. Y allí se muestra. Y vamos a ir a la palabra en Primera de Pedro 2:21. Este es un gran ejemplo, o es un versículo que nos enseña mucho la importancia que tiene el ejemplo. Ay, venga, mi amor o misericordia para la hermana Dexi. El hebreo Santiago, hombre, que se me perdió Pedro ya. Primera de Pedro 2:21. Y dice, pues para esto, a ver, fuerte, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos para que sigáis sus pecados. Gloria al Señor. Amén.
Para eso fue ese acto de amor verdadero. Para que nosotros, como sus discípulos, pudiésemos tener un ejemplo y siguiésemos ese ejemplo, para que sigamos sus pisadas. ¿Y cuáles son las pisadas de Cristo? A ver. Amar al prójimo, ¿no? Perdonar, ¿cierto? Tener el carácter manso. Soy manso y humilde de corazón. No soy manso y humilde, no soy menso ni humilde de para que me vean. No, manso y humilde de corazón. Amén. Y eso es fundamental, mis hermanos. Pero tampoco no solo eso nos enseñó Jesucristo. Amén. Un corazón perdonador. Y también nos enseñó en su palabra que echaríamos fuera demonios. Nos dio autoridad. Nos dio autoridad. Es que un discípulo no es solamente quedarse ahí, recibir, gracias Señor, te amo. No, es que un discípulo tiene autoridad. Porque nuestro Señor Jesucristo nos la dio antes de morir. Tenemos autoridad para ir y predicar su evangelio. La gran comisión nos manda eso: id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Porque dice que echaremos ¿qué? Fuera demonios, profetizaremos, ¿sí o no? ¿O no? Esta Biblia es la que no es. Me traje la que no era. No, sí lo dice. Y tenemos que tener la convicción clara de que si tú eres un discípulo de Dios, de Jesucristo, tienes la autoridad para ir afuera y predicarle el evangelio. Allí donde estés, en medio de la adversidad, allí, así con lágrimas, predícale al de al lado: padezco igual que tú, pero yo tengo a Dios en mi corazón. Te voy a enseñar algo que a mí me funciona. Si hermana, usted no tiene que traer y sacarle la Biblia, abrirse la par en par, no. Simplemente acercarse y decirle: venga que le voy a enseñar algo que a mí me ha salvado la vida. Porque estoy pasando parecido a usted, pero esto me está ayudando. Y ore con el hermano. Y ore con la persona. Ayer nuestra hermana Lidia nos compartía la palabra a las mujeres y nos enseñaba precisamente eso: la unión a partir de cosas simples. Jesucristo, si hubiera querido hacer las cosas de una manera así como estrambótica, lo hubiera podido hacer, pero vino humilde para enseñarnos a cada uno de nosotros a ser verdaderos discípulos. Amén. Y ese es el tiempo que vamos a utilizar durante toda esta semana. Eso es lo que tenemos que recordar. Eso es lo que tenemos que llevar. Allá es donde tenemos que llegar durante esta semana. Le damos gracias porque murió, pero nosotros tenemos un Cristo vivo. Nos dejó al Espíritu Santo. No nos dejó solos ni siquiera. Tuvo tantos detalles con nosotros como sus hijos, que hasta nos dejó el Consolador. Porque sabía que cuando falleciese, sus discípulos iban a estar aturdidos. Porque miren, si hasta él estaba aturdido de saber a dónde iba, sus discípulos también lo iban a estar. Y dejó al Espíritu Santo para ellos y para nosotros, porque somos sus discípulos. Si es que no tenemos nada de distinto a los 12, ¿sí o no? Los rebeldes de Pedro, no vamos a levantar manos los que nos parecemos a Pedro. Los de Juan, no tenemos nada de diferente. Nos une solamente el cuerpo de Cristo. Eso es
Y tenemos que hacer, mis hermanos, que en este tiempo su muerte no sea en vano. Ya hemos pasado mucho tiempo en que esa muerte ha sido en vano. Para muchos se han ido sin Él. Pero todavía es tiempo. Porque sabemos que hasta que no se establezca el reino de Dios en esta tierra, no vendrá. ¿Y cuántos lo quieren ver para irse con Él? Yo sí. No sé ustedes, pero yo sí. ¿Sí o no? Y es importante que reconozcamos que tenemos que vivir todo este tiempo en santidad. No es el tiempo de irnos y solamente estar por ahí como en otro sitio, vamos a descansar, vamos a olvidar. No, este es un tiempo para cada uno de nosotros. Así como el 31 de diciembre, cuando hacemos la vigilia, hacemos como los planes del año, ¿no? Pues para nosotros como cristianos, esta es la semana en la que tenemos que salir, enfocarnos, guiarnos por ese hombre, por nuestro Señor Jesucristo, que murió como hombre, renunció a su divinidad para hacerse morir por cada uno de nosotros. Y de la manera en que murió, que tampoco no es lo mismo, ¿no? Porque si ustedes ven, hay muchas formas que explican médicamente que lo que padeció nuestro Señor Jesucristo sería imposible para un ser humano. Pero más sin embargo lo padeció como hombre. Amén. Y entonces es importante, mis hermanos, que tengamos claro que este tiempo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser la muerte y resurrección. Tiene que ser la puerta abierta para, como nosotros como discípulos, morir también esta semana. Morir, sí, hermano, morir. Se muere todos los días, pero morir de una vez, ya está bueno. Y entregar nuestra alma y nuestro corazón al servicio de Dios. Vino con ese propósito. Nos dejó su palabra y nos enseñó: id y haced discípulos. Clarito, no se mató mucho para que todo el mundo lo pudiera comprender. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre de ¿quién? ¿Solo de Él? No, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Él sabía que sin el Padre no hubiese sido posible pasar todo lo que pasó. Y es importante que siempre lo tengamos en este tiempo y en esta semana. Y vamos a ir a Hebreos 5. Una palabra que me compartió mi esposo, que la verdad que desde que me la compartió me tiene enamorada. Siempre me da poemas, pero me dio esta palabra y muy bonita. Hebreos 5 del 7 al 10. Y luego les voy a explicar por qué, porque cuando la lean así, pero esto dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué hizo? Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Me gusta, por eso les digo que me encantó este regalo que me hizo mi esposo, porque nos muestra un Cristo real, un hombre
que padeció dolor, ¿sí o no? Llanto, miedo. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Con miedo, con dolor. No podemos más, cansados, agotados, tristes, solos. Porque dice, ofreciendo ruegos y súplicas. O sea que estaba con nosotros, ¿no? No me lo tienen que decir, pero ¿cuántos en el lugar secreto estamos en ruegos y súplicas a veces? A veces no tenemos ni fuerzas para poder decir una oración y solo estamos llorando, ¿sí o no? Al que le podía librar de la muerte. Y dice, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, temía, pero sabía que quien tenía la voluntad era el Padre. Y aunque le dolía y tenía miedo, él era reverente a la voluntad del Padre. Dice, y aunque era hijo, ¿y cuántos no hemos aprendido en la palabra que el padre que quiere al hijo lo corrige, ¿cierto? Y no porque Jesucristo tuviera que ser corregido, pero es cierto que a través de esto él aprendió la obediencia. Y era lo que les decía al comienzo. A veces tenemos que padecer. A veces nos tiene que padecer bien fuerte. A unos más poquito, a otros más duro, a otros nos pega la sacudida, luego no, ¿sí o no? Pero nos enseña a ser obedientes. Obedientes a su llamado. Obedientes a que si Él te dice que tiene un propósito contigo, se va a cumplir. Aun cuando no lo veas en el momento. Aun cuando te sientas cansada. Aun cuando ya no puedas más, Él tiene un propósito. Solo tienes que obedecer. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Gloria a Dios. Porque en medio de todo su dolor, mantuvo su propósito. Porque la ganancia nuestra es aquí. ¿A que no? Nuestra ganancia es eterna. En la última cena lo dice, volverá a partir de nuevo el pan con nosotros. Va a venir por nosotros, por su pueblo. Pero ¿cuántos vamos a ayudar a otros? ¿Y cuántos nos vamos a levantar con el carácter de Cristo para poder sentarnos en esa mesa ese día? Porque aquí no es solamente que tú y yo hagamos todo para que nosotros nos podamos sentar. Aquí como cuando juegan a las sillitas. No. Porque recuerda que vendrá a preguntarte por las almas. Entonces, ojito. Y es muy importante, mis hermanos, que tengamos claro el concepto, porque dice, vino a ser autor de eterna salvación para, dice ahí, todos los que le obedecen. Todos los que le obedecen. Así que tenemos que no hablarle de Jesucristo al que no cree en Él. No. Porque todos los que puedan entender que es el autor de la eterna salvación, van a sentarse en esa mesa. Y a todos y cada uno de las personas que tengamos al lado, a veces pensamos que la gente no se da cuenta. Y la gente sabe cuando estamos al servicio del Señor. Esta semana lo experimenté, nunca me había pasado.
Una mamá me lo dijo, o sea, ay doctor, quiero decirle algo, gracias, usted es muy buena, se ve que tiene a Dios en su corazón. Y me quedé, porque me sentí mal, porque nunca le había predicado de Dios. O sea, nunca le, no puedo decir que yo le dije, venga, vamos a orar juntas. No. ¿Cómo va el niño? Ay, gracias a Dios. Yo es que contestamos así, gracias a Dios. Muy bien. Ah, bueno, sí, Dios le bendiga. Y ya. Era católica, no sé qué era, pero tal. Entonces sí es cierto que cuando uno habla a través de, con la palabra, algo la gente ve. Entonces tenemos que ponernos las pilas. Es necesario movernos a otro nivel, movernos de la zona de confort. ¿Cuántos quieren sentarse a la mesa? ¿Cuántos quieren compartir con Él? Todos, ¿a que sí? ¿Cuántos quieren que todos y cada uno de nuestros familiares compartan en esa mesa? ¿Cuántos quieren que todos sus amigos, los amigos de compinche de toda la vida, también compartan en esa mesa? ¿Cuántos queremos que hasta las personas que en algún momento nos hicieron daño vengan a los pies de Cristo y se sienten en esa mesa? Amén. ¿Sí o no? Porque aunque nos hicieron daño, a que cuando uno ve que esas personas se arrepienten, uno dice, wow, bien, Señor, aunque me hizo daño, no pasa nada, está contigo y ya está, lo importante. ¿Sí o no? Entonces tenemos que movernos, mis hermanos. Es necesario, y para eso hay que morir. ¿Sí o no? Y vamos a ponernos en pie. Sí, yo soy breve. Porque este es el tiempo. Este es el momento. Recuerden siempre que uno siempre se levanta porque Dios así lo ha permitido. ¿Sí o no? ¿Cuántos sabemos como hijos de Dios que es así? ¿Sí o no? Entonces, si Dios nos ha permitido estar hoy en este momento, en este lugar, recibir esta palabra, es porque el Señor tiene un propósito maravilloso con cada uno de nosotros, mis hermanos, con todos. Aunque a veces ustedes sientan que es que no, a mí no me lo ha dicho, no sé qué. No. Atentos, porque el Señor se quiere revelar a su pueblo. Y todos tenemos las mismas condiciones, somos sus hijos. Pero es necesario morir. Es necesario renunciar a nosotros. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a empezar. Vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Primero que todo, vamos a darle las gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos a tener este tiempo especial con Él para darle las gracias. Porque en sus planes nunca ha estado que estemos separados de Él. Por eso Él mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, porque era necesario restablecer el pacto con nosotros como sus hijos. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú eres nuestro creador, porque tú eres quien nos levanta. Estaremos siempre agradecidos, oh Padre, por darnos la vida. Estaremos eternamente agradecidos por el privilegio de darnos la vida. En esta mañana, Padre Celestial, nos disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón
y disponemos nuestro espíritu para darte a ti las gracias. Gracias porque nos has dado la vida, porque nos has bendecido con este privilegio que es vivir, porque podemos respirar, porque a lo mejor en algún momento las cosas quisieron ir de otra manera, pero tú tenías un propósito con nosotros y nos diste la vida. Gracias, papá. Gracias porque sabemos que eres nuestro proveedor y nuestro sustentador. Hoy declaramos en esta mañana que estamos eternamente agradecidos con lo que nos has dado, porque mucho o poco es para formar nuestro carácter como verdaderos discípulos. Gracias, papá, gracias. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Llegaste tú, me dice vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Así es, Padre, así es. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, alegría y gozo, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú te mueves en medio de tu pueblo, Señor. En esta mañana, Señor Jesucristo, gracias a ti. Gracias, gracias porque tú te moviste por la voluntad de tu Padre y no por tu propia voluntad. Hoy te presentamos nuestro corazón, así como está. A lo mejor triste, a lo mejor desolado, a lo mejor solo, roto, pero hoy te lo vamos a presentar, porque sabemos que tú eres con tu sangre preciosa quien nos restaura. Hoy declaramos en esta mañana que nuestro corazón se restaura por tu sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos el precio que tuviste que pagar por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Jamás podremos pagarte todo lo que has hecho por nosotros, jamás. Pero solo podemos agradecerte
Y en esta mañana, ahí donde está usted, hermano, comprométase con el Señor. Este es el tiempo para que usted le diga: aquí estoy, heme aquí. Quiero morir para que tú vivas en mí, Señor. Porque quiero ser un discípulo tuyo. Porque quiero llevar tu palabra a las naciones. Porque quiero tener la autoridad que tú me has dado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Cambias lamento en danza, de cenizas tras vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Señor, ahí donde está, hermano, si en algún momento se ha sentido cansado, se ha sentido que sus huesos están rotos, hoy declárelo, porque su palabra tiene poder. Hoy declare que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubrimos con su sangre y nos levantamos con poder. El enemigo ya no tiene ni arte ni parte con cada uno de nosotros. Hoy se mueren enfermedades. Hoy se mueren y se acaba todo dolor. Se declara hoy sanidad absoluta en el pueblo de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo se mueve en este lugar con su Santo Espíritu. Hoy nos movemos, Señor, en fe. Hoy nos movemos. Hoy se restaura todo aquello. Tenemos poder porque Él nos los ha dado. Nos ha dicho que nos ha dado autoridad. Y hoy declaramos que somos sanos, que somos libres, que somos alegres, que nos levantamos con poder, que somos prósperos, que nada ni nadie nos va a detener para poder predicar su evangelio. Así es, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. No, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. ¿Qué tal si tú lo puedes decir una vez más? No, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, cambias lamento en danza, de cenizas tras vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De cenizas tras vida, hacen nuevos jardines, resucitan los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, nacen nuevos jardines, resucitan los huesos, sé que solo
Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, quien se mueve en este lugar, porque se mueve su Espíritu en este lugar. Amén, amén, mis hermanos.